Bienvenidos a esta tercera entrega de Psique. Con ustedes, David Cortés, psicólogo. Aborto. Consideraciones generales. Definición. Aborto es la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes que el feto se haya desarrollado como para sobrevivir fuera del útero. En ese caso, el peso del feto se estima inferior a 500 gramos y el tiempo de gestación inferior a 20 semanas. Aborto espontáneo es la interrupción del embarazo por anomalía de la concepción o del ambiente materno, por causas exógenas o endógenas, independientes del deseo de la gestante. Aborto inducido es la interrupción deliberada de la gestación antes que el feto se haya desarrollado lo suficiente como para sobrevivir si nace en ese momento, con muerte del producto de la concepción. Se puede clasificar en legal e ilegal. La aceptabilidad jurídica depende de condiciones previamente aceptadas por ley. Aborto terapéutico es aquel efectuado por profesionales preparados y con los medios adecuados, y que se realiza porque proseguir el embarazo supone grave peligro para la vida de la madre y por ello del feto. Con respecto a los derechos humanos, restringir el derecho de la mujer a decidir autónomamente frente al aborto amenaza sus derechos humanos, como por ejemplo, derecho a la vida. Las leyes que restringen el aborto incitan a la mujer a someterse a abortos inseguros, con el riesgo implícito de muerte. 13% de las muertes maternas a nivel mundial, 80.000 anuales. Derecho a la dignidad. Se vulnera la dignidad de la mujer como ser humano cuando el legislador le impone contra su voluntad servir de instrumento efectivamente útil para procrear al penalizar el aborto sin ninguna excepción. Sentencia C-355 de 2006. Derecho a la salud y a la atención médica. Este derecho es violado cuando se le niega a la mujer arbitrariamente el tratamiento necesario en caso de abortos incompletos, o se le otorga tratamiento sin paliativos para el dolor estando estos disponibles. Si no hay acceso a servicios de aborto legal y seguro, y sí barreras para acceder a servicios de salud reproductiva, habrá embarazos no deseados y se practicarán abortos inseguros, situaciones que generan problemas evitables para la salud física y mental de la mujer. La atención adecuada a las complicaciones de abortos inseguros es más cara que la provisión de abortos seguros. El aborto es un procedimiento de bajo costo, especialmente en las etapas tempranas del embarazo. Derecho a no discriminación e igualdad. Acceder al aborto legal y seguro protege este derecho. Está claro que son las mujeres y no los hombres quienes enfrentan más dificultades y desventajas sociales, económicas y profesionales, además de otros cambios que afectan su vida de facto, al tener o rechazar tener hijos. Obligar a la mujer a continuar con embarazo no deseado la pone en desventaja. Denegar a la mujer el procedimiento clínico es discriminación. Derecho a la seguridad personal. No permitir el aborto es violar los derechos a la seguridad personal e integridad física. Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer. Derecho a la libertad. El derecho de la mujer a la libertad se amenaza cuando es disuadida de solicitar ayuda médica por el temor a ser denunciada por profesionales de la salud. Derecho a la privacidad. Embarazo y maternidad son decisiones personales. El derecho a la privacidad de la mujer embarazada le empodera a decidir si quiere o no abortar, decisión que no se debe tomar bajo amenaza de prosecución legal. La divulgación por el personal de salud de información confidencial sobre mujeres que buscan abortar o tener atención post-aborto viola el derecho a la privacidad, las desalienta a buscar atención médica por un aborto incompleto, atención esencial que puede salvarle la vida. Derecho a la información. Según derechos humanos, los estados tienen la obligación de proveer información completa, correcta y necesaria para proteger y promover el derecho a la salud, incluyendo la salud reproductiva. Donde el aborto no está prohibido, esta información completa y correcta debe incluir información sobre las opciones disponibles de aborto seguro. La información sobre el aborto, restringida o denegada, constituye su misma violación. Denegar o restringir información relacionada con el aborto puede constituir discriminación. Derecho a no ser sometido al trato cruel, inhumano y degradante.
1. Restringir el acceso a la mujer al aborto legal y seguro. 2. Denegar y o restringir sistemáticamente la atención posaborto. 3. Forzarla a concluir un embarazo no deseado o riesgoso para su salud. 4. Otorgar tratamiento posaborto sin paliativos para el dolor. 5. Condicionar la atención médica a que se proporcione información para la prosecución penal. Derecho a decidir número de hijos e intervalo entre nacimientos. Decidir autónomamente el número de hijos e intervalo entre nacimientos, llevar a término su embarazo sin interferencia del Estado, acceder a todo método efectivo y seguro para controlar el tamaño de su familia, incluyendo el aborto como parte de una gama completa de servicios de salud reproductiva. El aborto, en ciertas circunstancias, puede ser la única manera disponible para que una mujer ejerza su derecho a decidir independientemente número de hijos e intervalo entre nacimientos. Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. 1. Aplica a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos de las mujeres. 2. Amenazado si se niega a la mujer acceso a tecnología y medicinas nuevas efectivas. 3. En riesgo si se somete a la mujer a atención posaborto dolorosa, sin dar paliativos para el dolor. Derecho a libertad religiosa y de conciencia. Fe y aborto es un asunto personal. Libertad de acción en conciencia. 1. No se puede obligar a que la mujer cumpla con leyes basadas en doctrinas de fe. 2. No se puede obligar a la mujer a tener o detener un aborto, sea por razones religiosas o de otra índole. 3. El derecho a la objeción de conciencia no es absoluto. No justifica la negativa a ejecutar un aborto que puede salvar la vida a una mujer cuando no existen alternativas adecuadas. Aborto. Consideraciones generales. Con respecto a las consecuencias en la salud del aborto ilegal e inseguro. Al año, 80.000 mujeres, aproximadamente, mueren como resultado del aborto ilegal e inseguro. Un número desconocido de mujeres sufre complicaciones de salud serias y a veces permanentes, como resultado de los estimados 20 millones de abortos practicados ilegalmente en el mundo en forma anual. Se presentan complicaciones serias: infertilidad, infecciones, histerectomía, hemorragia, perforación uterina, enfermedad pélvica inflamatoria y dificultades en embarazos subsiguientes. Si el aborto es ilegal, suele ser inseguro porque 1. La mujer adopta medidas desesperadas, autoinducción mediante introducción de objetos afilados en el útero, con alta posibilidad de infección o de hemorragia, o ingestión de medicinas antiinflamatorias. 2. Las clínicas clandestinas escapan a la reglamentación y supervisión del gobierno. Como resultado, operan sin preocuparse por ni garantizar la vida y salud de las mujeres. 3. Temiendo la prosecución legal, la mujer no busca atención posaborto que le puede salvar la vida. Con respecto a la ley y a la política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el único instrumento internacional que contempla y aplica el derecho a la vida desde el momento de la concepción, aunque no absolutamente. En 1981 concluyó que las disposiciones sobre el derecho a la vida eran compatibles con el derecho de la mujer a acceder al aborto legal y seguro. Human Rights Watch observa que la decisión sobre el aborto pertenece exclusivamente a la mujer embarazada. Si se restringe, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos. Con respecto al aborto y la ley que le regula en Colombia. La Ley 599 de 2000, Título 1, Capítulo 4, Artículo 122 del Código Penal dice: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice conducta prevista en el inciso anterior. El 14 de abril de 2005, una demanda interpuesta a la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. Penalizar el aborto viola derechos a igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad. Conforme a la sentencia C-355 de 2006,
La Corte despenalizó el aborto si a. el embarazo es peligroso para la vida o salud de la mujer, b. por grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, c. por embarazo, resultado de acceso carnal o acto sexual violento, de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado sin consentimiento o por incesto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU vigila que los estados cumplan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Colombia ratificó en 1969. Esto es lo que declara. 1. El Estado colombiano debe facilitar información pública sobre acceso a aborto legal. 2. Debe asegurar que proveedores y profesionales de la salud no se nieguen a proporcionar abortos legales. 3. Para que las mujeres no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que arriesguen sus vidas. La norma técnica para prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo acoge estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud en la Guía Aborto sin Riesgo y se articula a la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en estos términos. 1. Garantiza atención integral en salud sexual y reproductiva. 2. Informa, educa y da acceso a métodos de planificación familiar para la gestante. 3. Aclara reglas de asesoramiento, orientación y consentimiento informado. Aborto. Consideraciones generales. Con respecto al aborto y la ética. Estado plural. Colombia aceptó la pluralidad y libertad de cultos en la legislación. Un Estado plural no debe comprometerse con puntos de vista religiosos o morales en torno a la admisibilidad o condena del aborto. Las normas deben permitir que los ciudadanos actúen de acuerdo con sus particulares principios morales y desobligar al Estado a imponer castigos, pues el aborto depende de valores y principios morales diversos. Posición de discusiones. La bioética promueve la deliberación colectiva para llegar a decisiones moralmente prudentes en situaciones de incertidumbre, para salvaguardar la calidad humana de la sociedad misma. Con respecto a las posturas frente al aborto. Una postura es que el aborto es un derecho de la mujer. Otra postura defiende la vida del ser por nacer. De estas posturas se desprenden diversas posiciones. A favor de la despenalización del aborto. 1. Pluralismo social. Escuchar opiniones plurales y respetar libertades. El derecho de la mujer a regular su natalidad es superior al del embrión al que no perciben como ser humano. 2. No discriminación social. Mujeres de alto nivel económico acceden al aborto seguro, las demás se someten a los riesgos inherentes al aborto clandestino. 3. Riesgos del aborto no clínico. Aunque no está exento de contraindicaciones, el aborto en condiciones no clínicas maximiza el riesgo de consecuencias negativas para la vida y salud de la mujer. 4. Regulación del hecho social. El aborto es una realidad social inevitable. Legalizarlo disminuye consecuencias negativas y discriminación de las mujeres con menor poder adquisitivo. Contrarias a la despenalización del aborto. 1. Multiplicación de cifras de aborto, experiencia internacional. 2. Valor proclamatorio de la ley. La legislación expresa los valores en que se basa la sociedad. 3. Valor de la vida humana. Legalizar el aborto implica perder un valor ético básico. La sociedad actual pondera la calidad de rendimiento o productividad por encima de la vida humana. Conexas respecto al aborto. 1. No convertirlo en práctica habitual de control de natalidad. La mujer no está a gusto ante el aborto. 2. Exponer amplia información sobre sexualidad humana, control de natalidad y criteriología ética. Aborto. Consideraciones generales. Con respecto a la perspectiva psicológica. Es bien conocido que, a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, todavía se presentan situaciones de violencia, inequidad y discriminación contra ellas
que se manifiestan en diferentes ámbitos como el familiar, laboral, político, educativo y en la salud, principalmente sexual y reproductiva. Estas situaciones de desigualdad para las mujeres se agudizan por condiciones de edad, nivel socioeconómico, etnia, ruralidad, por tener alguna limitación física, mental o sensorial, por situaciones de desplazamiento y muchas más. De manera que es preciso contemplar, entre otros, algunos efectos del aborto. Las reacciones ante un aborto dependen de circunstancias como semanas de embarazo, si la mujer ya tiene hijos, por creencias, si existe o no respaldo de la pareja y o la familia, de la aceptación o rechazo al aborto en el entorno sociocultural de la mujer, del carácter legal del aborto, de la situación económica de la mujer, del profesional que la atienda y de las condiciones sanitarias en que éste se efectúe. El aborto transgrede un tabú que se relaciona con la herencia sociocultural y religiosa. No es suficiente que se legalice para que pierda su contenido culpabilizador, porque los condicionamientos educativos, los valores que impregnaron la infancia operan en profundidad, han marcado a las mujeres. El aborto no es un evento que toda mujer experimente de la misma manera. Debe comprenderse que el entorno personal, familiar, social, legal y cultural influirá en la forma en que la mujer afronte el aborto. El mejor predictor de la salud psíquica de una mujer después de un aborto es su salud mental previa, lo que involucra que la reacción de una mujer ante el aborto se compare con su posible reacción ante otras alternativas. Síntomas del síndrome posaborto. A. Trastornos emocionales afectivos, baja autoestima, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa, angustia, tristeza, desasosiego, ansiedad, sentimiento de fracaso, dolor, pena, depresión. B. Trastornos de la comunicación o relacionales, agresividad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, incapacidad para establecer vínculos duraderos y buenas relaciones interpersonales, ruptura de la relación de la cual surgió el embarazo, rechazo hacia la figura masculina, rechazo hacia el compromiso afectivo. C. Trastornos de la alimentación, pérdida del apetito, anorexia, bulimia. D. Trastornos neurovegetativos, disrupción de biorritmo. E. Trastornos en la esfera sexual, pérdida o disminución de la libido o energía sexual. F. Trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, sueños recurrentes. G. Trastornos del tipo obsesivo, ideas recurrentes de muerte, autorreproches, sentimientos de culpa, evitación de estímulos que recuerden el hecho del aborto. H. Trastornos de tipo depresivo, pérdida de interés, tristeza, humor disfórico, depresión, crisis de llanto, angustia existencial, ideas y o tentativas suicidas.